Santo Tomás de Aquino. Summa Teológica, parte primera, cuestión 53. Del movimiento local de los ángeles. Artículo 1. Si el ángel puede moverse localmente. Dificultades. Parece que el ángel no puede moverse localmente. Primero, el filósofo demuestra que nada que sea indivisible se mueve, porque mientras una cosa está en el punto de partida, no se mueve, y cuando está en el de llegada, tampoco, sino que entonces ya se ha consumado el movimiento. Por lo cual, todo lo que se mueve durante el movimiento ha de estar parte en el término de arranque y parte en el de llegada. Pero el ángel es indivisible, luego no puede moverse localmente. Segundo, el movimiento es acto de lo imperfecto, como dice el filósofo, pero el ángel bienaventurado no es imperfecto. Luego el ángel bienaventurado no tiene movimiento local. Tercero, todo movimiento presupone alguna indigencia, pero los ángeles santos no padecen indigencia alguna. Luego los ángeles santos no se mueven localmente. Por otra parte, la misma razón hay para que se mueva el ángel santo que el alma bienaventurada. Pero es necesario reconocer que el alma bienaventurada se mueve localmente, puesto que es artículo de fe que Cristo, según el alma, descendió a los infiernos. Luego el ángel bienaventurado se mueve localmente. Respuesta. El ángel bienaventurado puede moverse localmente. Pero así como estar en un lugar conviene al cuerpo y al ángel de modo equívoco, esto mismo sucede cuando se trata del movimiento local. En efecto, el cuerpo ocupa un lugar por cuanto está contenido en el lugar, y yuxtapone a él sus dimensiones, por lo cual es preciso que el movimiento local del cuerpo sea medido por el lugar y se acomode a sus exigencias. Y de aquí que la continuidad del movimiento dependa de la continuidad de la magnitud o espacio, y que al antes y al después del espacio corresponda el antes y el después del movimiento local del cuerpo, como dice el filósofo. Pero el ángel no está en un lugar en cuanto medido y contenido, sino más bien en cuanto continente. De ahí que el movimiento local del ángel no se mide por el lugar mismo o por sus exigencias de continuidad, sino que es un movimiento discontinuo. En efecto, puesto que, según hemos dicho, la única manera de estar el ángel en un lugar es por el contacto de su virtud, es necesario que el movimiento del ángel en el lugar no consista más que en diversos contactos, sucesivos y no simultáneos, con los distintos lugares, ya que, como hemos dicho, el ángel no puede estar simultáneamente en muchos lugares, y este género de contactos no son necesariamente continuos. Puede, sin embargo, encontrarse en estos contactos cierta continuidad. Según hemos visto, no hay inconveniente en asignar al ángel, por razón del contacto de su virtud, un lugar divisible, como se asigna un lugar divisible al cuerpo, por razón del contacto de sus dimensiones. Por tanto, así como el cuerpo abandona sucesivamente, y no todo a la vez, el lugar donde antes estaba, de donde proviene la continuidad de su movimiento local, así también el ángel puede abandonar paulatinamente el lugar donde primero estaba, y de este modo su movimiento sería continuo. Mas puede también abandonarlo de repente y ocupar súbitamente la totalidad de otro, y en este caso su movimiento no sería continuo. Soluciones. Primero, la razón alegada es inadmisible por dos motivos. Primero, porque la demostración de Aristóteles es válida para lo indivisible cuantitativo,
a lo que necesariamente corresponde un lugar indivisible, cosas que no pueden aplicarse al ángel. Segundo, porque solamente es válida tratándose del movimiento continuo. Si, pues, el movimiento no fuese continuo, podría decirse que una cosa se mueve mientras está en el término de partida y mientras está en el de llegada, porque la sucesión de los diversos lugares con respecto a ella constituiría su movimiento, y por consiguiente, cualquiera que sea el lugar donde se halle, puede decirse que se mueve. Pero la continuidad del movimiento impide todo esto, porque evidentemente nada que sea continuo está en su término. La línea, por ejemplo, no está en el punto, y por tanto es forzoso que lo que se mueve, mientras que se mueve, no esté totalmente en uno de los extremos, sino parte en uno y parte en otro. Por consiguiente, el razonamiento de Aristóteles es inaplicable al movimiento del ángel, en cuanto que no es continuo. En cambio, si se considera como continuo, puede concederse que el ángel, mientras se mueve, está parcialmente en el lugar de partida y parcialmente en el de llegada. Bien entendido que lo que de parte no se refiere a la sustancia del ángel, sino al lugar, porque al empezar su movimiento continuo, el ángel está en la totalidad del lugar divisible que empieza a abandonar, pero mientras se mueve está en parte del primer lugar que abandona y en parte del segundo que ocupa. Y la razón de que pueda ocupar parte de dos lugares es porque el ángel puede ocupar un lugar divisible por la aplicación de su virtud, como lo ocupa el cuerpo por la aplicación de su extensión. De donde se sigue que tratándose del cuerpo móvil en cuanto al lugar, es divisible por razón de su magnitud, pero que, tratándose del ángel, su virtud puede ser aplicada a lugares divisibles. Segundo, el movimiento de lo que está en potencia es acto de lo imperfecto, pero el movimiento que proviene de la aplicación de una virtud es lo propio del ser en acto, porque las cosas tienen virtud por cuanto están en acto. Tercero, el movimiento del ser que está en potencia presupone en él una indigencia, pero el del ser en acto no presupone una necesidad en él, sino en otro, y por esto el ángel se mueve localmente para socorrer nuestra indigencia, según las palabras del apóstol. Todos son espíritus administradores, enviados para servicio en favor de los que han de heredar la salud.